Hablar sobre la segunda venida del Señor es un tema apasionante y no podemos dejarlo fuera porque se refiere a nuestro futuro, que puede ser en cualquier momento, porque no hay una fecha precisa. El ser humano tiene por costumbre poner fechas y decir va a pasar tal cosa, y ya sabemos lo que sucede con eso. Muchas veces dicen, tal día el Señor viene otra vez, tal día el Señor viene otra vez, y ha pasado esos días y sin embargo el Señor todavía no viene. Jesús nos decía que Él vendrá otra vez, y eso es seguro. Eso es seguro, tan cierto como el día y la noche. Pero dice también, del día y la hora nadie sabe. Esto es muy importante recalcarlo, porque de acuerdo a cómo nosotros pensemos acerca de este evento tan importante, así va a ser nuestra forma de vida. Habrá algunos que lo toman muy a la ligera, diciendo, como dice el apóstol Pedro allá lejos, hace 2000 años atrás, no, si las cosas siguen igual que siempre. Y Pedro dice, ellos ignoran voluntariamente que han sucedido cosas que Dios había hecho, la destrucción del mundo habitado por el diluvio y más tarde Sodoma y Gomorra por fuego y azufre. Y así también el Señor nos dice que estemos atentos, porque Él viene en cualquier momento. Ahora queremos hacer una salvedad. Los otros días Alicia me estaba preguntando y viene bien que lo aclaremos. A veces decimos que el Señor viene para cada uno de nosotros a través de la muerte, y es cierto. Pero cuando la Biblia habla acerca de la segunda venida, se está refiriendo a cuando el Señor viene a buscar a toda su iglesia, no a uno por acá, otro por allá y otro más allá. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La segunda venida de Cristo es cuando Jesús viene a buscar a su iglesia. Y si usted puso su fe en Él, usted es parte de esa iglesia. Y la pregunta que viene entonces es, ¿está preparado? El capítulo 24 que leyó Patricia nos habla de varios eventos. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que Jesús vendrá. No nos dice cuándo, no nos dice de qué manera explícita, sí nos dice que vendrá de las nubes, con todos sus ángeles, y vendrá a buscar los suyos, a usted y a mí, si usted es realmente alguien que tiene a Cristo en su corazón. Otra cosa que debemos recalcar es que es el dueño de este planeta el que viene. Él es el que creó este planeta con todo lo que contiene, incluso usted y yo. Así que Él viene a reclamar lo que es suyo y a pedir cuentas. ¿Cómo hemos vivido? ¿Qué hemos hecho? Porque todos, de alguna manera, vamos a estar delante de Él. Él viene a reclamar lo que es suyo por creación, por sustentación, porque Él la sustenta. Ustedes fíjense que a pesar de todas las cosas, la tierra todavía sigue girando. Las estaciones del año se siguen dando, el día y la noche también. Y no está suspendido de un hilo. Es por la palabra de Dios, la palabra poderosa de que la creó, que el globo terráqueo, como le podamos llamar, está todavía girando en su lugar. Y usted y yo lo habitamos. Y también viene a buscar lo que es suyo por redención. Y redención significa volver a comprar lo que se había perdido. Y en este caso se está refiriendo a los seres humanos. Así que mi amigo y mi hermano, esté atento, esté preparado, porque el dueño viene a buscar lo que es suyo. Ante la pregunta de los discípulos de que cuándo iban a suceder esas cosas, de que el templo iba a ser destruido, Jesús comienza a dar todo un relato, pero un relato real,
no una novela. Y él habla de lo que va a suceder poco después, 40 años más tarde, con la destrucción del templo. En el año 70 de nuestra era, los ejércitos romanos destruyeron Jerusalén por completo. Y Jesús lo había predicho 40 años antes. Así que cuando Jesús habla, préstele atención, porque no es alguien que miente. Y él siempre dice la verdad. Pero que además iba a suceder algo muy semejante cuando él viniera por segunda vez a este mundo. Es decir, que los acontecimientos políticos, sociales, económicos de aquel tiempo, de hace 2000 años atrás, se va a volver a repetir casi exclusivamente cuando él esté por llegar otra vez. ¿Usted recuerda lo que habló el hermano Gustavo el domingo pasado? Como en los días de Noé, así también será el tiempo cuando el Hijo de Dios venga. Es decir, Dios nos va dando señales que están escritas en la Biblia para que nosotros prestemos atención. No es el diario amarillo, digamos, de grandes noticias, que lo único que nos hacen hacer es preocupar, sino para que nos ocupemos. Dios nos pone sobre alerta de lo que sucede. Y una de las cosas que sobresalen en ese discurso de Mateo 24 es el que persevere hasta el fin. Este será salvo. Dándonos a entender que a los cristianos, a los discípulos de Jesucristo, tendrán que esperar persecución, tendrán que esperar sufrimiento. Y Él los avisa con anticipación. No es cosa fácil seguirle. No es cuestión de decir yo soy cristiano de labios solamente, sino de vivirlo. Y Él nos está diciendo que realmente está esperando de nosotros que vivamos como Él quiere. Yo traduzco esa frase de esta manera. El que está perseverando está demostrando que es fiel y será salvo. Así que, hermanos, cuando vengan las pruebas a su vida, sean pruebas comunes a todos los seres humanos como enfermedades, pérdida de empleo, lo que fuere, o pruebas mucho más profundas en cuanto a su fe, tenga en cuenta que las cosas no suceden porque sí. Hay un propósito de Dios y es el de purificar a su pueblo para que esté preparado. Así que no es fácil seguir a Jesús. Él nos está preparando para que estemos atentos y sepamos de antemano lo que nos puede llegar a suceder. En esta parte del mundo no hay persecución como en otras partes del mundo sí lo hay. Y ustedes pueden prender el televisor y lo van a escuchar. Como hace poco, muchos lugares, Egipto u otros lugares, los cristianos han sido perseguidos, les ponen bombas en los templos, los secuestran, los degüellan por ser cristianos nada más. Así que Jesús no estuvo mintiendo y esto no es novela, es la realidad que nos toca vivir en este mundo violento. No esperemos aplausos de este mundo porque está gobernado por Satanás. El cristiano vive no a favor de la corriente, sino en contra de la corriente. Y por eso mismo vamos a tener problemas. Pero ¿saben qué? Jesús nos dice que debemos mantenernos fieles a pesar de todo eso, porque nos espera una recompensa cuando lleguemos a encontrarnos con Él. La recompensa mayor que podemos recibir es su aprobación. Cuando nos diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra a gozarte conmigo. Así que esperemos realmente ser aprobados por el Señor. Que nuestra fe realmente sea fiel, fuerte, bien basada en la palabra de Dios. Veamos un poquito lo que leyó Patricia. El templo de Herodes era una de las maravillas del tiempo antiguo. Sus piedras eran mármol, algo bien caro
El mármol de lo mejor era el que estaba compuesta sus paredes del templo. Y no solamente Herodes se contentó con eso, sino que lo recubrió con planchas de oro. Cosa de que cuando uno venía de lejos y veía el resplandor del sol en esas planchas de oro, parecía como que salía una luz muy fuerte de allí. Era algo que realmente llenaba los ojos y de admiración. Ese era el templo magnífico de Herodes. Un templo hecho a todo lujo, mármoles recubiertos de oro. ¿Se lo imagina? Piénselo por un momento. Herodes estaba gastando hasta lo que no tenía para pasar a la historia como aquel que había levantado el tercer templo de Jerusalén. Sin embargo, ese templo tan hermoso que estaba llevando 46 años construirlo y todavía no lo habían terminado, estaba manchado por la vida inmoral de los sacerdotes que servían allí. Y Jesús da su sentencia como juez. No quedará piedra sobre piedra. ¡Qué tremendo! Los discípulos todos admirados de la gran obra de ese templo. ¡Qué bárbaro! Vamos a estar en primera plana, si fuera el día de hoy, en primera plana de los diarios. En los noticieros estarían ahí hablando de este templo. Y sin embargo Jesús dice, ¿esto? No, muchachos, no va a quedar piedra sobre piedra, porque los que están sirviendo dentro de ella no son dignos. Y su sacrificio y sus adoraciones, sus alabanzas, no llegan a la presencia de Dios. Y esta es una advertencia también para nosotros. Gracias a Dios tenemos un templo sencillo pero hermoso. Pero ¿cómo es la vida de aquellos que vivimos acá, que venimos a adorar, que venimos a servir? Es como la de aquellos antiguos sacerdotes. Ustedes saben lo que ellos hacían. En cierta oportunidad Jesús, y lo relata en los evangelios, tuvo que hacer un azote de cuerdas y echar a los cambistas, a los que vendían animales, porque estaban haciendo su casa, que era casa de oración, un mercado. Y ustedes saben bien lo que era. Cuando la gente venía a adorar al Señor en la fiesta, venía del extranjero con sus monedas y las cambiaban en el templo, generalmente el cambista se quedaba con una buena parte. No eran personas realmente confiables. Cuando alguien traía su cordero para ofrecerlo en adoración a Dios, si no tenía la marca del sumo sacerdote, el cordero ese, por más bueno que esté, no servía. Tenía que ser el cordero que se estaba preparando en los prados del sumo sacerdote. Tenía una marca especial. Y si el corderito no tenía esa marca, no servía, por más bueno que estuviera. Es decir, estaban lucrando con aquello que tendría que ser motivo de alabanza y adoración a su Dios. Por eso Jesús da su sentencia: no quedará piedra sobre piedra. Cuando los romanos destruyen la ciudad de Jerusalén y el templo especialmente, furiosos por la rebelión de los judíos, lo único que quedó es el muro de los lamentos que nosotros podemos ver por televisión o en fotografías, como un recuerdo de lo que había sido aquello, pero un recuerdo despojado de toda pompa, de todo lujo. Cuidado, cuando Dios habla, Dios cumple lo que promete. Otra de las cosas que quiero recalcar es que Jesús dice, cuidado, nadie los engañe. ¿Por qué dice esto? Piense usted una cosita. En los billetes, pagamos de todos los días, las cosas de todos los días. ¿Usted vio de alguna vez alguna noticia de que se hayan falsificado billetes que no tuvieran valor? ¿Usted se fijó alguna vez de algún billete que fuera de poco valor? ¿O de algo que puede ser imprescindible? No. Generalmente se falsifica lo bueno, lo costoso, ya sean cuadros pintados por célebres pintores o dinero.
Y lo mismo sucede con la fe en Cristo. Hay muchos engañadores. Hubo uno que ya falleció y no quisiera estar en donde él está, que decía que él era Cristo reencarnado, que venía a cumplir la obra que Cristo no pudo terminar de cumplir. Y llevaba mucha gente detrás de sí. Hay otros hoy en día que son más sutiles, no dicen eso, pero hablan, en lugar de dar la palabra de Dios para que el pueblo se prepare y esté a cuentas con Dios antes de que Él venga, le dice, vamos allá a esa iglesia, ahí te vas a sentir bien. Hablan tan bonito que todo lo que hagas y todo lo que digas no importa, total, ahí son toda gente buena, te van a recibir muy bien. Y hoy en día nosotros vemos que lo que le están pidiendo a la gente es su dinero, que le están diciendo que tengan tranquilo, no va a pasar nada, vengan nomás, escuchen la palabra de Dios, pero traigan su dinero y Dios les va a dar el doble de lo que te pone, y cosas semejantes. Son engañadores y Jesús nos está diciendo, cuidado, son lobos vestidos de oveja. Cuando nos reunimos para adorar a Dios, lo menos que podemos hacer es abrir la palabra de Dios y hablar de lo que ella enseña, no de otra cosa como filosofías humanas. Tengamos discernimiento, dónde nos congregamos, qué hacemos, qué es la palabra que se da. Cuando usted viene a la casa de Dios, viene esperando palabra de Dios y a veces la palabra de Dios, cuando no andamos bien, es dura. ¿Pero por qué es dura? Para ayudarnos a encaminarnos, a volver al camino si nos hemos apartado. Para hacer que nuestro corazón recapacite y nos pongamos a cuentas con Dios y digamos, Señor, tenés razón lo que decís, en esto te fallé, perdóname. Y buscamos otra vez estar en comunión con Él. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Nos vuelve a encaminar otra vez. Pero los falsos maestros, los falsos doctores, los falsos pastores dicen, no, todo está bien, quédate tranquilo, vos traes tu dinero que vas a tener una casa, un 0 kilómetro, vas a tener todo lo que vos querés, tranquilo. Cuando la Biblia de Dios nos dice que el hombre ganará el sustento con el sudor de su frente, no jugando a una rifa, a un bingo o a la tómbola o lo que fuere. Mis hermanos, prestemos atención a lo que estamos viviendo. Satanás imita mucho de las cosas de Dios justamente para confundir. Hay iglesias donde no se abre la Biblia. Hay iglesias donde no se habla del sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso uno ahí se siente bien. Pero nosotros persistimos en hablar lo que la palabra de Dios dice, para que cada uno de nosotros recapacite y se ponga a cuentas con Dios. Hay verdades que duelen. Algunos cristianos se juegan por su Señor y otros juegan a las escondidas. ¿Ustedes saben que hay cristianos que no dicen que son cristianos? En estos días, justamente con mi esposa, estábamos escuchando una predicación del pastor Sinali, el Chaco, por la noche. Y una de las cosas que él decía era que había dos hombres que trabajaban en una máquina, creo que en una máquina de ferrocarril. Y uno era el maquinista y el otro era el fogonero. Y en un momento determinado el fogonero le dice al maquinista, ¿sabes que tengo una gran noticia para darte? ¿Cuál? Le dice, soy cristiano. Anoche Cristo entró en mi corazón. Y el otro dice, ¿en serio? Sí. Ah, bueno, entonces somos hermanos. ¿Cómo que somos hermanos? Sí, hace 25 años que yo también creo en Cristo. ¿Y cómo? Le dice el fogonero. ¿Y nunca me hablaste? Hay cristianos que juegan a las escondidas. Hay otro evento también real que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial en Francia, ocupada por los alemanes. Una pequeña iglesia en una pequeña ciudad de Francia. Un grupo de hermanos se reunía para orar.
Y de buenas a primeras entra un grupo de soldados alemanes con armas y dicen todos contra la pared. Y acá se termina la vida para ustedes, ya que son cristianos. Y uno de ellos levanta la mano y dice, Señor, yo no soy cristiano. Ah, bueno, entonces los que no son cristianos que se vayan. Y salen varios. Y quedan aquellos que decían que sí eran cristianos. Y estaban dispuestos a que los mataran. Y cuando salieron aquellos que decían ser cristianos y no lo eran, cerrando la puerta, los soldados alemanes bajaron las armas y dijeron, nosotros también somos cristianos. Esto pasa. Y hoy en día debe estar pasando en otros lugares también, donde hay personas que se dicen cristianos, pero de nombre, hasta que las circunstancias apretan. Hay que jugarse. Si usted realmente dice que tiene fe, juéguese. Juéguese por su Señor. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 1, que nuestra fe va a ser puesta a prueba, así como el oro es puesto a prueba a través del fuego, para que la escoria se desprenda. Así que cuando viene algo que duele a su vida, no diga, ¿y dónde está Dios? Simplemente acepte que Dios está trabajando en usted para perfeccionarlo, para que usted tenga bien claro que ser cristiano no es fácil, pero es lo único que vale la pena. El oro se purifica por el fuego y la fe del cristiano también. Y finalmente, esta palabra, el que persevere hasta el fin. Lo que nos está diciendo Jesús es que pongamos nuestra mirada en Él. Que Él tiene que ser el primero en nuestra vida, pero en serio. Que podemos tener sueños, proyectos y todo lo demás como seres humanos y está muy bien. Pero que pidamos al Señor, Señor, ¿es esto lo que vos querés para mí? Este trabajo que me están ofreciendo o este trabajo que se me está ofreciendo a mí, ¿es algo que yo pueda hacerte útil en ese lugar? ¿O hacemos simplemente los planes como si Dios no existiera? La palabra de Dios nos dice que Él tiene que ser el primero. Y cuando nosotros ponemos como prioridad de nuestra vida al Señor Jesús, nuestro Redentor y Salvador, Él se ocupa de que las piezas del rompecabezas, cada una ocupe en el lugar que le corresponde. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá de añadidura, decía Jesús. Esas palabras no han pasado de moda. El apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses, en el capítulo 3, dice, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Jesús viene. ¿Cómo vamos a estar cuando Él venga delante de su presencia? ¿Avergonzados? ¿O porque hemos vivido una vida cristiana que no era ni chicha ni limonada? ¿O una vida que realmente se gastó, se jugó por su Señor? Aquí no hay esa persecución que nos puede costar la vida, como en otros lugares. Pero sí hay cosas más sutiles, en las cuales nosotros tenemos que manifestarnos como cristianos y mantenernos en nuestra fe. Sucede muy a menudo cuando llegamos a fin de año que los amiguitos, hermanitos de la oficina nos dicen, vamos a jugar un billetito, ¿querés participar? Algo parecido a eso. Hay muchas otras. Y cada uno de nosotros tenemos que
testimonio de en quién confiamos para nuestro sustento. Muchos que ganan muy poco gastan sus pocos dineros en la lotería pensando que se van a salvar. Y lo único que hacen es perder más. Por eso, mis hermanos, Jesús nos dice que vivamos como Él está esperando de nosotros. Él quiere decirnos a todos, bien, buen siervo y fiel, permanece fiel, para que puedas entrar a mi presencia y gozarte conmigo. Él viene, ¿cuándo? No lo sé, pero hay que estar preparado, porque Él no miente. Y cuando Él venga, que todos los que estamos aquí esta mañana podamos estar con ansia de cielo, esperando su venida. Y que cuando Él venga, no miremos para atrás como la mujer de Lot, sino que miremos para adelante, porque Él viene a encontrarse con usted y conmigo, para que podamos estar con Él siempre. ¿Recuerda usted el capítulo 17 del Evangelio de Juan, el verso 24? Cuando Jesús le dice a su Padre en oración, en la oración sacerdotal, Padre, quiero que estos que están conmigo estén también conmigo allá en la gloria, para que vean la gloria que me diste, que tenía contigo antes que el mundo fuese hecho. Él quiere que nosotros estemos con Él. Y mi pregunta es, ¿usted quiere estar con Él? Jesús viene. Prepárese. Prepárese. Lea las Escrituras. Conozca lo que la palabra de Dios nos dice acerca de esa segunda venida. Porque Jesús vendrá. Vendrá a buscarnos. A cada uno. Por nombre. La palabra de Dios nos dice que enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 puntos cardinales de este mundo para reunirnos con Él. La presencia del Espíritu Santo dentro suyo es la marca que los ángeles estarán buscando para ver si usted es o no es alguien que pertenece a Cristo. Y cuando lo vengan a buscar, no mire para atrás, regocíjese de lo que viene por delante. Porque sabe una cosa, lo mejor todavía no llegó. Se llama Jesús. Espérelo, que así sea.